Quiero dar la palabra a Alejandro Martínez, vicepresidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, incluso mucho más de lo que bien señala don Bruno Leone. Si el Producto Interno Bruto se estima que este año cerraría en 123 mil millones de dólares, y si se llegaría a un 8 o 10% de impacto, estamos hablando de alrededor de 10.000 o 12.000 millones, es decir, una cifra realmente altísima que golpearía al país. Ingeniero Alejandro Martínez, ¿cómo se prepara en general el sector empresarial ecuatoriano? Buen día. Buenos días, Miguel, Bruno, qué gusto verlos aquí. Bueno, sí, señalaste una cifra importante, ¿no? Que es justamente la que el presidente prevé en el peor caso escenario, que serían 12.000 millones de dólares, de los cuales el sector público básicamente absorbería un golpe de 4.000 millones y 8.000 millones del sector privado, el sector productivo ecuatoriano. Es una cifra enorme, es una cifra que supera inclusive la cifra del COVID en el año 2020, con ciertas particularidades, ¿no? Porque aquí estamos hablando de destrozos, estamos hablando no solamente de paro de producción, sino estamos hablando de temas que van a requerir reparación, reconstrucción o inclusive tiempo, ¿no? Tiempo en el sentido de, por ejemplo, cosechas que seguramente se destrocen y obviamente tienes que volver a hacer todo el proceso de siembra, y en la costa no es que puedes sembrar el día que tú quieras, ¿no? Es decir, hay una época específica para la siembra. Hablamos de reconstrucción, de este caso puentes, de carreteras, edificaciones. Bien lo señalaba Bruno, ¿no? No todas las edificaciones y la construcción en general en Ecuador tiende a no ser de la mejor calidad posible para las condiciones para las cuales estamos hechos, ¿no? En el caso particular de lo que el sector privado tiene que hacer, ¿cierto? Creo que fue y ha sido, y lo he reconocido ya en varias entrevistas, una posición muy notable la del presidente, porque básicamente nos está, por un lado, escuchando a todos, ¿no es cierto? Sugerencias, ideas, cosas que seguramente estén faltando en el plan, que eso es natural, pero también nuestro rol. Creo que eso es lo importante. En el caso nuestro, pues hemos planteado básicamente algunos compromisos. El primero, Gabriela Oquillas, que es la presidenta ejecutiva del Comité Empresarial, va a estar presente el 100% del tiempo en el COE nacional, justamente en esta etapa preventiva, en la etapa de alerta amarilla. Con esto, básicamente, ayudamos a que, por un lado, las empresas y las comunidades aledañas de las empresas podamos tener esta vía de comunicación ágil para justamente ayudar a la prevención. Y la prevención no es solamente la parte referente a limpieza y arreglo de ductos de escape de agua o infraestructura que esté a medio hacer o esté un poco a medio destrozarse, sino también está toda la parte de salud, es decir, toda la prevención en vacunas, para estar preparados, porque obviamente un fenómeno del Niño hay que entender que tiene consecuencias no solamente de acumulamiento de agua o destrozo de edificaciones, sino también animales muertos y otro tipo de temas que puede generar ya preocupaciones en el tema de salud. El otro punto importante es poder generar la viabilidad para poder acceder a alimentos, medicamentos y ojalá educación, obviamente, durante todo ese tiempo. Entonces, mientras más preventivos podamos ser, y creo que el mensaje estuvo sumamente claro, va a ser mejor. Aquí viene la otra parte que nosotros nos vamos a comprometer, que es justamente esta parte de educar, comunicar, para que las comunidades también tengan esa prevención. Entonces, creo que lo importante de entender esto, y creo que eso es lo más loable, es que se está enfocando muchísimo en la parte preventiva. ¿Para qué? Para que si el efecto, o sea, el efecto posterior al evento del Niño, que ojalá no sea moderado, sino sea leve, por lo menos tenga menos consecuencias, ¿no? Es decir, las consecuencias sean las menores posibles. A mí me gusta esa frase, ¿no? Prepárate para lo peor y espera lo mejor. Creo que esa es un poco la posición. El generar estas vías de crédito posterior para poder reconstruir, reparar,
volver a sembrar, etcétera. Eso también es positivo porque obviamente un gobierno entrante, que probablemente sea en noviembre, no va a tener ese tiempo, no va a tener el tiempo de reacción para poder establecer relación nuevamente con los multilaterales, confianza, etcétera, y volver a tener recursos. Mientras más pronto podamos reparar y más pronto podamos refinanciar el sector privado, es mejor. Una cosa importante que señaló el presidente, y obviamente me pareció muy lógico, y creo que a todos en esa reunión nos pareció lógico, es que el sector privado no va a ser el que va a financiar este proceso, ¿no? Como típicamente se lo ha hecho, sino que no habrá subida de impuestos, no habrá tasas especiales, no habrá nada de eso, sino que nos vamos a enfocar básicamente en estas acciones. Parte del sector productivo también está levantando información ahorita con maquinaria que pueda ser utilizada preventivamente o ya en el hecho del fenómeno, para poder justamente hacer trabajos de, sobre todo, desfogue de agua, que es lo más importante. Eso implica que están trabajando ya desde el sector empresarial, Alejandro, de tal manera que no tome de manera sorpresiva, si hay el tiempo suficiente, y lo más importante, lo que usted decía, el contar con información, y ya no la científica, la técnica, que la tenemos a la mano por los avances, sino también en los sectores involucrados, en este caso al sector productivo, como también a la ciudadanía y a las comunidades, porque aquí hay una responsabilidad compartida. Sí, yo creo que lo importante es, la prioridad es el ser humano, ¿no? Eso tenemos que estar conscientes. Y en esa parte, pues hay tres cosas que hay que cumplir: la parte salud, la parte alimentaria y la parte médica, acceso a médicos, a medicamentos. Si es que esas tres cosas se cubren, sí, vamos a tener cierto tipo de desastres, pero probablemente vamos a tener lo mínimo posible, y creo que eso es lo mejor. La acción de las empresas obviamente siempre va a ser el intentar a toda costa, pues, cómo sacar producto, cómo seguir y mantenerse a flote, mantener esa producción, justamente sacando esa producción, metiendo insumos, etcétera, pero su prioridad humana no va a dejar de ser la número uno, ¿no? Es decir, prevalecer la salud, la seguridad de las personas que trabajan y que viven en las comunidades aledañas. Creo que entendió muy bien eso el presidente, que obviamente las empresas están mucho más cerca a las comunidades de lo que están los gobiernos autónomos descentralizados, los ministerios, etcétera, porque realmente no tenemos esa capacidad tan amplia como sociedad pública, ¿no es cierto? Entonces, el rol de la empresa siempre va a ser y va a tener esta prioridad, ¿no es cierto?, de que sus comunidades aledañas, pues, puedan contar con la empresa, pueden contar con ese apoyo, y también la empresa pueda contar con las comunidades. Eso es lo que es la sociedad civil a la larga, ¿no? Entonces, viene un reto importante, pero creo que bastante bien estructurado, bastante bien cubierto, en general, cada uno de los puntos que están dentro de esta matriz.